Ya, Ahí sí, perfecto. súper. De un tema bastante interesante y también un poco controversial en todo lo que ha sido la pandemia del coronavirus en la actualidad, que es el uso de amonios cuaternarios. Ustedes bien saben que hace algunas semanas atrás, ¿cierto? Hubo una polémica bastante importante respecto a productos que no tenían, o productos de dudosa procedencia, que se estaban vendiendo en diversos lugares de Chile y que aseguraban que eliminaban completamente al virus. Y estos productos, ¿cierto?, son los amonios cuaternarios. Vamos ya a medida que vamos avanzando en la presentación, vamos a entrar en cómo se llama este tema. Pero decirles que los amonios cuaternarios ya han sido siempre utilizados y que han sido utilizados constantemente a lo largo de la historia y la verdad que sin los problemas que podría causar el exceso que ahora yo les voy a nombrar. ¿Y por qué puede ser un problema? ¿Cierto? Es precisamente no por el uso en sí de los amonios cuaternarios, sino que finalmente es el mal uso y el uso excesivo que hay de estos productos lo que podría acarrear problemas fundamentales, ¿cierto?, para la salud. Pues bien, pero finalmente, ¿cierto? Estos compuestos, ¿cierto? Y es entender en el marco del uso de estos compuestos en todo lo que es una salud. Si ya definimos, ¿cierto?, este concepto de una salud, el concepto de salud medioambiental, el concepto de salud animal y finalmente el concepto de salud humana están totalmente integrados, son una sola cosa. Y por tanto, todos estos sistemas, ¿cierto?, se encuentran totalmente conectados entre sí y desde algún punto de vista cualquier elemento que altere estos sistemas o alguna parte de los sistemas está tocando a todo el entorno. Por eso que es esta nueva perspectiva, ¿cierto? Este nuevo pensamiento y este nuevo, ¿cómo se llama?, acercamiento a tratar diferentes temas, una salud es extremadamente importante decir. Porque el uso de estos compuestos, de estos amonios cuaternarios, finalmente afecta a todo el entramado de una salud. Cuando yo estoy eliminando estos amonios cuaternarios al ambiente, cuando yo los uso y los elimino a través de la red del alcantarillado, estos compuestos podrían llegar perfectamente, ¿cierto?, a las plantas de tratamiento, o bien finalmente ser vertidos al ambiente de forma directa, lo que trae consecuencias bastante perniciosas, bastante perjudiciales. Pero la primera gran pregunta, ¿cierto?, es finalmente, ¿qué son los amonios cuaternarios? Porque todo el mundo hemos intentado, lo hemos escuchado en algún lugar, lo hemos visto en los diferentes medios, y hasta hace algunos, y la verdad que hasta antes de esta crisis por el coronavirus, ¿cierto? Muchos no tenían idea de qué lo que eran los amonios cuaternarios, para qué se usaban, dónde se usaban y cómo se usaban. Sino que es en la actualidad, finalmente, lo que hemos traído eh, en, esta, en esta cuarentena, donde ha habido este verdadero boom por este tipo de productos y que realmente es lo que está causando en la actualidad. Pues bien, como dice allí, ¿cierto? Los amonios cuaternarios, ¿ah?, lo que como dice allí, son detergentes catiónicos, ¿cierto?, que son del tipo surfactantes, ¿sabes? Eso es la característica química de estos compuestos, ¿cierto?, que lo que hacen es reducir la tensión superficial generando micelas. O sea, al ser un detergente, ¿cierto?, tienen la capacidad de desestabilizar cualquier elemento lipídico que está allí, y es fundamentalmente lo que hace, ¿cierto? Como dice esta última parte, interactúan con las membranas celulares, es decir, con la membrana de todos los organismos, y su acción finalmente es desestabilizar esta membrana y actúa eliminando, de cierto punto, las bacterias. Otra característica química importante, ¿cierto?, que tienen estos amonios cuaternarios, es que finalmente, ¿cierto?, son fácilmente absorbidos en las interfaces sólido-líquido. Es decir, su acción como desinfectante, ¿cierto?, es bastante efectiva debido a estas propiedades químicas fundamentales que tienen estos amonios cuaternarios y que son altamente exitosos y pueden ser fácilmente aplicados en diferentes ambientes. Pues bien, ¿por qué se le llaman amonios cuaternarios? ¿Cuál es la estructura química que tienen estos elementos? ¿Cierto? Ahí tenemos una pequeña gráfica, ¿cierto?, de estos amonios cuaternarios.
y está compuesto por es una molécula bastante sencilla que está compuesto por dos elementos fundamentales. Uno, ¿cierto?, es lo que se llama la porción catiónica, ¿cierto?, que es el átomo de hidrógeno central, que es el que vemos aquí fundamentalmente, el que estoy indicando con el puntero, ¿cierto? Y se encuentra rodeado por diferentes grupos radicales. Y dependiendo, ¿cierto?, de los grupos radicales, que son los que estoy indicando acá, dependiendo de los grupos radicales que este posea, va a ser diferente este tipo de amonio cuaternario, e inclusive su rango de acción con los diferentes microorganismos con los cuales se usa como desinfectante, ¿cierto?, va a ser diferente. Es por esto, ¿cierto?, que mientras más diferente, mientras más diversos sean estos radicales que presenta esta molécula, ¿cierto?, va a ser el rango en el cual, ¿cierto?, va a actuar, y va a ser el rango finalmente en el cual va a poder ser utilizado. Como dice allí, ¿cierto?, por otra parte tiene su contraparte aniónica, que está allí, que fundamentalmente son compuestos halogenados, compuestos derivados del cloruro, compuestos derivados del bromo, y que son los que son fundamentalmente los que están allí y funcionan como la contraparte aniónica de esta molécula y que la hacen ser funcional. Pero como yo les dije anteriormente, ¿cierto?, estos amonios cuaternarios no se conocen ¿cómo se llama?, desde hace poco, no aparecieron ahora con el coronavirus, sino que llevan más de 60 años produciéndose a nivel químico, y más de 60 años también que llevan, ¿cierto?, siendo distribuidos y siendo utilizados para procesos de desinfección. Y por eso, ¿cierto?, Eh, en la actualidad, ¿cierto?, existen 7 generaciones de este tipo de moléculas, las cuales a lo largo de la historia, ¿cierto?, han ido evolucionando y se han ido perfeccionando estas moléculas para cumplir esta función desinfectante, como lo vamos a ver más adelante, y que ha permitido finalmente ampliar el rango de microorganismos que pueden ser finalmente eliminados con este tipo de compuestos y que lo han hecho cada vez más efectivo. El primero y el más conocido, ¿cierto?, de todos es el cloruro de benzalconio. Este compuesto, ¿cierto?, es bastante común, y ya para contextualizarlo en los productos de desinfección que utilizamos normalmente a casa, este producto, ¿cierto?, se encuentra en algunos desinfectantes aerosoles, bien conocidos. No voy a nombrar marcas para no comprometer nada, pero es uno de los componentes bastante recurrente en los aerosoles que utilizamos para desinfección. También se utilizan, no sé, en estos compuestos que se utilizan para desinfectar alimentos. Hay algunos compuestos que se venden en los supermercados, ¿cierto?, que son para la desinfección de alimentos, y el compuesto activo fundamentalmente es el cloruro de benzalconio. Es el primero que se ha sintetizado, y es el que más ampliamente se ha distribuido en diferentes tipos de desinfectantes. Las posteriores generaciones, ¿cierto?, son finalmente modificaciones a la estructura química de estos compuestos, y que ha traído consigo, como ya mencioné anteriormente, un mejoramiento en la capacidad de desinfección y un mejoramiento finalmente en los diferentes, en el rango de microorganismos en los cuales puede funcionar. Pues bien, y teniendo en cuenta esto, otra de las grandes preguntas, ¿cierto?, es ¿para qué se usan los amonios cuaternarios?, ¿cierto? Como dice allí, y dije anteriormente, teniendo en cuenta la acción biológica que hacen estos compuestos, que es interactuar, ¿cierto?, con las membranas celulares, ¿cierto? Esta característica, ¿cierto?, esta capacidad de interacción que tienen estos compuestos con las membranas celulares, lo hacen excelentes biocidas. Por tanto, ¿cierto?, son excelentes desinfectantes. Es decir, tienen la capacidad de, en el punto que interaccionan con las membranas de los organismos, ¿cierto?, las desestabilizan, y por tanto lo que hacen es eliminar al organismo al cual están, ¿cómo se llama?, tratando, o al cual lo estamos utilizando. Y bien, al igual que los antibióticos, ¿cierto?, que nosotros los utilizamos normalmente para el tratamiento de las bacterias, ¿cierto?, estos presentan un mecanismo de acción, ¿cierto?, fundamental. Y como ya les dije anteriormente, el blanco fundamental de estos amonios cuaternarios ¿cierto?, es finalmente romper la tensión superficial, ¿cierto?, de las membranas celulares, lo que trae consigo la desestabilización de esta membrana,
y que finalmente tiene como consecuencia la muerte del microorganismo. También se ha descrito que pueden penetrar la membrana, ¿cierto?, de los organismos y pueden unirse en forma covalente al ADN y de esta forma también impedir el proceso de replicación de esta molécula. Y al impedir el proceso de replicación de la molécula de ADN, lo que trae consigo es que la bacteria no puede dividirse, o el organismo no puede dividirse, y por tanto, ¿cierto?, existe una acción de parada del crecimiento de este organismo y lo que lo hace bastante eficiente. Y también se han descrito otras interacciones con otras dianas intracelulares, es decir, puede afectar el funcionamiento de otras enzimas y de esa forma también puede actuar este desinfectante, también parando el crecimiento del organismo o bien también causándole la muerte. Haciendo una secuencia, ¿cierto?, de cómo actúa estos amonios cuaternarios, ¿cierto? Lo que pasa en el paso 1 fundamentalmente es esta absorción y penetración a través de la pared celular. Tanto las bacterias como hongos, ¿cierto?, presentan esta estructura, esta característica que es la pared celular, y para que pueda llegar hasta la membrana celular, este compuesto, tiene que penetrar esta primera barrera que es la pared celular. Es por este punto que traspasa la barrera de la pared celular de bacterias y hongos y puede llegar a la membrana. Ya una vez ha traspasado esta barrera, ya una vez, ¿cierto?, ha llegado a este punto, es finalmente donde interacciona con esta membrana celular, la desorganiza, desestabiliza completamente esta estructura, ¿cierto? Lo que trae consigo, ¿cierto?, la ruptura de la membrana, haciendo posible, por ejemplo, la salida de material de bajo peso molecular desde el interior de la célula. Es decir, se produce esta ruptura de la célula, se produce esta disgregación de la membrana, que trae como consecuencia, ¿cierto?, que todo el contenido del interior de la célula salga de ella y por tanto la bacteria o microorganismo muere. Posteriormente, ¿cierto?, también ocurre la degradación de proteínas y ácidos nucleicos, es decir, se desencadena completamente la estructura de la célula, y por consiguiente esta degradación de proteínas y ácido nucleico trae como consecuencia la muerte final del organismo, haciendo su acción desinfectante. Ahí tenemos lo último, ¿cierto?, que en el caso de bacterias y hongos, ¿cierto?, se produce la ruptura de la pared celular por enzimas autolíticas y ya tenemos en ese punto la destrucción completa. En la gráfica que vemos acá, lo que vemos fundamentalmente es que no solamente tiene la capacidad de interactuar con las membranas. Todos los elementos que vemos aquí corresponden a enzimas u otros genes que podrían estar siendo intervenidos o podrían interactuar con los amonios cuaternarios, lo que trae consigo, ¿cierto?, una parada completa en elementos que son fundamentales en el metabolismo de las bacterias en este caso, y que pueden ser, la verdad, bastante eficientes en ese sentido. Pues bien, si ya nosotros hemos nombrado que estos compuestos, estos amonios cuaternarios, tienen la posibilidad de interactuar con la membrana destruyéndola, ¿cierto? La siguiente pregunta que nos cabe hacer, ¿no es cierto?, es sobre qué o sobre qué tipo de organismos, ¿cierto?, son efectivos estos amonios cuaternarios, sobre quién, ¿cierto?, nosotros podemos utilizar estos amonios cuaternarios. Y ahí está, ¿cierto? Es cierto sobre qué estos organismos son efectivos, ¿no? Y vemos que se usan fundamentalmente para la desinfección y la eliminación, ¿cierto?, de hongos y bacterias, ¿cierto? Pero, y aquí viene la parte más importante, y es lo que les nombraba anteriormente, es que debido a su actividad hidrofóbica, ¿cierto?, también son efectivos contra virus que tienen membrana, como, ¿cierto?, algunos virus importantes como son la influenza, el virus de la inmunodeficiencia adquirida humana, el VIH, y tenemos nuestro principal actor en la actualidad, que es SARS-CoV-2, ¿no?, que sabemos que es un virus, ¿cierto?, que tiene una membrana, que está rodeado por proteínas, ¿cierto?, y es precisamente la acción sobre esta membrana, la acción sobre este elemento del virus, ¿cierto?, lo que lo hace totalmente efectivo. En el punto de que estos amonios cuaternarios rompen la membrana, logran la disrupción de la membrana, ¿cierto?, del coronavirus, todo el material genético que está en su interior, ¿cierto?, se pierde, y de alguna forma lo que hace fundamentalmente es romper totalmente la acción de este virus.
Como dice allí, también dependiendo del compuesto, también puede ser efectivo contra virus que no tienen envoltura lipídica. Es importante decir que no todos los virus tienen esta envoltura lipídica, como es el caso de los que nombré anteriormente, como es el caso de SARS-CoV-2, ¿cierto? Pero no todos los amonios cuaternarios pueden, ¿cierto?, atacar a este tipo de virus. Por ejemplo, los virus del tipo norovirus, ¿cierto?, que son frecuentes contaminantes, ¿cierto?, en agua y contaminantes fecales que causan brotes, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de diarreas por norovirus, ¿cierto? Estos virus son mucho más difíciles de tratar con los amonios cuaternarios, ya que estos virus no poseen esta estructura lipídica, y al no poseer esta estructura lipídica, finalmente este compuesto no puede actuar. Al tener la ausencia de esta membrana, ¿cierto?, que tienen estos virus, es imposible que ¿cómo se llama?, que este compuesto actúe, y por tanto no es tan eficiente contra otros virus. Esta característica también es extremadamente importante, ¿cierto?, que también este compuesto actúa en forma concentración dependiente, y por ejemplo, a la concentración que vemos acá, ¿cierto?, que va aproximadamente entre 0,5 y 5 miligramos por litro, ¿cierto?, pueden actuar como bacteriostáticos, fungiestáticos, esporostáticos. También tiene la capacidad, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de inhibir el crecimiento de algas, ¿cierto?, y también ¿cómo se llama?, de Mycobacterium tuberculosis. O sea, todas esas características tiene al utilizarlo a esa concentración. De hecho, se me pasó una cosa, muchas veces los algicidas que se utilizan en las peceras, ¿cierto?, contienen estos amonios cuaternarios también en una concentración, porque también permite la eliminación de ciertas algas de las peceras. Y como dice allí, a la concentración entre 10 y los 50 miligramos por litro son microalgicidas. Esto es extremadamente importante, ¿cierto?, de cara a lo que yo nombré al principio de la charla, ¿cierto? Esto es extremadamente importante, porque todos aquellos compuestos que no son certificados, todos aquellos compuestos que finalmente, ¿cierto?, se venden en la calle y que no tienen la certificación del ISP, lo que pasa fundamentalmente es que probablemente no tengan la concentración que pueda matar al virus. Necesitamos que tenga esta concentración, este compuesto, para que pueda ejercer su acción desinfectante, para que pueda ejercer su acción microbicida. Y eso tenemos que fijarnos muy bien cuando compremos estos compuestos, y realmente, ¿cómo se llama?, que cumplan con esta norma, que cumplan con esta característica, y yo creo que es que es una de las falencias más importantes en la actualidad. Hay reportes, ¿cierto?, de los organismos en los cuales, ¿cierto?, ha actuado como desinfectante este coronavirus, perdón, estos amonios cuaternarios. ¿Ya? Vemos, ¿cierto?, por ejemplo, que actúa sobre la bacteria gram positiva y gram negativa, se ha probado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Su eficiencia contra este tipo de bacterias ha sido probada, contra Mycobacterium, diferentes, ¿cierto?, especies de Mycobacterium. Las esporas de Bacillus también, el tratamiento, ¿cierto?, de esporas es bastante complejo, no es fácil eliminar, ¿cierto?, las esporas bacterianas, sin embargo es posible hacerlo. Listeria monocitógenes, ¿cierto?, que es un patógeno alimentario, ¿cierto?, también logrado, y una cosa importante, que se ha logrado controlar algunas bacterias resistentes a los antibióticos, ¿vale? Por otra parte, ¿cierto?, se ha demostrado que, ¿cómo se llama?, también controla, ¿cierto?, desinfecta respecto a algunos virus, enterovirus, rotavirus, norovirus también, pero no todos los amonios cuaternarios, por ejemplo, se ha demostrado que atacan a los norovirus, porque como ya les mencioné anteriormente, los norovirus no tienen esta membrana, ¿cierto?, pero sí, ¿cierto?, con probada eficacia, ¿cierto?, contra el virus de la influenza, que sí la tiene, y los virus de la hepatitis. También, ¿cierto?, algunos protozoos, Cryptosporidium parvum, que también es bastante común, ¿cierto?, el Cryptosporidium, y tenemos algunos hongos también. Es decir, y las algas, como se nombra, como les dije anteriormente. Es decir, la capacidad que tiene este compuesto, ¿cierto?, o sea, es la verdad de un espectro bastante importante. Es decir, casi cualquier microorganismo, ¿cierto?, nosotros podemos eliminarlo con algún tipo de estos amonios cuaternarios, por tanto son muy, muy efectivos a la hora de ser utilizados como desinfectantes, y por tanto, ¿cierto?, tienen la fama y tienen finalmente esta gran capacidad de ser utilizados a nivel comercial. ¿Cómo se usan? La pregunta es, ¿cierto?, también es cómo se usan. Ya hemos contestado qué son, ¿cierto? Son estos compuestos finalmente tensoactivos que destruyen la membrana, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción?
¿cierto? Que lo acaba de nombrar, que finalmente esta disrupción de la membrana, pero ahora, ¿cómo se usan? Es decir, ¿cómo nosotros utilizamos estos compuestos? Como dice allí, se usan, ¿cierto? Ya sea de forma líquida o en aerosol y se aplican directamente sobre la superficie. Esto es extremadamente importante porque estos compuestos no se utilizan, por ejemplo, para desinfectar nuestras manos. Nosotros no podemos usar los amonios cuaternarios, ¿cierto?, para desinfectar nuestras manos. Es fundamentalmente la limpieza de superficie es donde tenemos que utilizar estos elementos. Y, ¿cierto?, algunos de estos amonios cuaternarios, ¿cierto?, deben dejarse actuar por un tiempo. Eso es extremadamente importante. Yo lo que tengo que hacer cuando aplico este compuesto, ¿cierto? Yo debería después hacer una limpieza y retirar este compuesto, pero algunos de ellos, ¿cierto?, necesitan, ¿cómo se llama? Necesitan finalmente un periodo de incubación con este compuesto para que sea, ¿cómo se llama?, totalmente efectivo y que logre finalmente ¿cómo se llama?, su actividad desinfectante, ¿no? Ahí tenemos ya cómo se usan, ¿cierto? ¿Dónde se usan? Esto también es extremadamente importante, ¿cierto? Estos compuestos, ¿cierto?, se han usado o se han venido usando, ¿cierto?, históricamente en la desinfección de grandes superficies expuestas a alta carga de microorganismos, ¿cierto? Por ejemplo, como los centros asistenciales y las plantas de proceso de alimentos. O sea, tanto las paredes como los pisos de los centros de salud, ¿cierto? Y las plantas, ¿cierto?, de proceso de alimentos utilizan estos compuestos para el proceso ¿cómo se llama?, de desinfección. Así que por eso tiene esta característica. No hay que demonizar el amonio cuaternario. Han sido utilizados con eficiencia, y valga la redundancia, comprobada eficiencia en este respecto, y que permite, ¿cierto?, la eliminación y la desinfección de estos elementos. También, ¿cierto?, se los utiliza para la desinfección de material expuesto a alta carga de microorganismos. Esto es bastante común en las plantas de proceso de alimentos, ¿cierto? La mayoría de los elementos de allí tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estos son desinfectados con amonio cuaternario y por tanto, ¿cierto?, tiene esta característica importante. Y también lo utilizamos en desinfección de elementos en casa fundamentalmente, pero en este caso como aerosoles o aquellos desinfectantes para los alimentos. Por eso que es un llamado que también voy a hacer al final de la charla, que yo creo que el uso de estos compuestos en casa tiene que ser restringido a lo que yo les dije anteriormente y solamente en aquellos productos totalmente certificados, que certifique más allá que solo mata el virus, que sea hipoalergénico, que no sea dañino para la salud humana, es donde tenemos que utilizarlo nosotros en casa, no comprar cualquier amonio cuaternario y ¿cómo se llama?, y esparcirlo por toda la casa. ¿Vale? ¿En qué productos podemos encontrarlo? ¿Cierto? Esto es súper importante. En desinfectantes de uso industrial, y yo marco en rojo aquí el uso industrial, porque finalmente la idea es que la desinfección de una superficie, ¿cierto?, sea realizada por un equipo profesional, sea realizada por un equipo finalmente que haya sido entrenado en el tema y que finalmente ¿cómo se llama?, tenga toda la implementación necesaria para evitar cualquier daño cuando se está realizando la aplicación, ¿cierto? También lo encontramos, como ya ha sido reiterativo, ¿cierto?, en los desinfectantes aerosol que normalmente utilizamos en casa. Por eso también en este punto quiero ser bastante insistente, o sea, con los desinfectantes normales que ya tenemos en casa. Ahí muy bien, don Felipe, muy bien. Con los desinfectantes que ya tenemos en casa ya es suficiente para eliminar, ¿cierto?, el coronavirus, y no es necesario comprar otro elemento extra, ¿cierto?, para hacer esta desinfección. O sea, yo creo que eso es extremadamente importante. Estas toallitas húmedas de limpieza también, algunas de ellas tienen estos elementos, tienen amonios cuaternarios, ¿cierto? Y que los podemos traer allí. Y como ya les dije allí, el desinfectante, el uso para la desinfección de alimentos. Aquí yo tengo uno de estos, también ahí le tapo Pero bueno, estos tipos así, tienen cloruro de benzalconio, ¿cierto? Y tienen ¿cómo se llama? Están a una concentración de un 10%, pero este producto está aprobado, este producto está finalmente autorizado y que permite, la verdad, el uso seguro de estos compuestos, ¿cierto? Pues bien, ya cierto que ya conocemos qué son los amonios cuaternarios, cuál es el mecanismo de acción, ¿cierto? ¿Dónde se usan? ¿Cómo se usan? Ahora viene la gran pregunta,
¿cierto? Y por lo cual, ¿cierto?, nos hemos convocado en esta reunión. ¿Qué sucede, ¿cierto?, si nosotros utilizamos, ¿cierto?, en exceso o de forma errada este tipo de compuestos. Es decir, ahora todo el mundo está usando amonios cuaternarios, o sea, estamos casi volcando los amonios cuaternarios en la casa, casi que tenemos que tener una casa, pero está brillando nuestra casa de amonios cuaternarios. Y yo creo que es una cosa que tenemos que parar y controlar porque el efecto que tiene puede ser extremadamente nocivo. El efecto puede ser bastante perjudicial. Y aquí vienen, ¿cierto?, los efectos. Primero, y yo como se los reitero, ¿cierto? Esto nosotros no podemos usarlo directamente en nosotros, no podemos lavarnos las manos con esto, echarnos este compuesto directamente. ¿Por qué? Porque altas concentraciones, ¿cierto?, es irritante a nivel de la piel, ¿cierto? Y a nivel de las mucosas, ¿cierto? Porque actúa en las membranas de las células, es decir, también puede ser nocivo para nuestras propias células, por tanto, a altas concentraciones no es recomendable hacerlo. Se ha descrito, ¿cierto?, que una exposición constante, ¿cierto?, puede causar alergia, incluso puede llevar, ¿cierto?, a causar asma. Entonces, ahora que estamos encerrados en casa, que muchas veces, ¿cierto?, la capacidad de ventilación que tenemos de nuestro hogar es bastante escasa, ¿cierto? Bueno, en algunas zonas donde llueve mucho, tal, todo eso, o sea, el uso de este amonio cuaternario, que no lo dejemos salir los vapores que se generan con él, puede ser bastante perjudicial porque la exposición constante de eso se ha demostrado, ¿cierto?, que puede causar cuadros alérgicos importantes, inclusive puede causar asma. Entonces, por tanto, ahí repito, el remedio no puede ser, ¿cierto?, peor que la enfermedad. Por tanto, el uso tiene que ser bastante restringido y bastante ¿cierto?, medido. También, ¿cierto?, se ha demostrado que la exposición a estos compuestos, la exposición elevada a estos compuestos, puede causar infertilidad en los ratones. Y eso está demostrado también, ¿cierto?, a nivel de publicaciones, y que por tanto, ¿cierto?, la exposición a este compuesto podría causar también un riesgo en ese sentido. De allí, ¿cierto?, que su uso, como ya les mencionaba anteriormente, tiene que ser por una persona profesional que tenga todos los equipos necesarios y que nosotros utilicemos esos compuestos. Pues bien, ahora, ¿cierto?, muchas personas lo que hacen también es, ahora todo lo que hacemos, y se ha vuelto una dinámica constante, ¿cierto?, es que cada vez que vamos a comprar a la feria o cada vez que vamos al supermercado, nosotros inmediatamente lo que hacemos es desinfectar con lo que podamos, ¿cierto?, nuestros alimentos. Y eso también, ¿cómo se llama?, ha sido una tónica con esto del coronavirus. Yo creo que hasta antes de la pandemia, muy pocas personas limpiaban sus frutas, sus verduras al grado de la desinfección, ¿cierto? Yo creo que eso era una cosa importante, pero ahora se ha vuelto rutinario y hemos hecho, ¿cierto?, una práctica de realmente, una práctica, ¿cierto?, común de lo que nosotros hacemos normalmente con la limpieza de estos alimentos. ¿Qué sucede si nosotros contaminamos estos alimentos con este sistema? Lo primero, ¿cierto?, podemos llegar a una intoxicación alimentaria ¿cierto?, provocada por la contaminación de amonios cuaternarios. Es por esto, ¿cierto?, que la norma europea y la norma, ¿cierto?, norteamericana lo que dicen es que cualquier compuesto que sea utilizado para la limpieza de los alimentos o para la desinfección de los alimentos tiene que tener, ¿cierto?, una concentración de 0,5 miligramos por litro de estos amonios cuaternarios. Entonces nosotros tenemos que fijarnos bien, si nosotros vamos a utilizar este tipo de elementos para hacer la desinfección de los alimentos, tenemos que fijarnos bien la concentración que tiene, porque un sobreuso de eso puede traer esta consecuencia importante. Pues bien, ya nosotros, bueno, hemos ido siguiendo a los amonios cuaternarios y vemos los efectos nocivos, y siempre teniendo en cuenta, ¿cierto?, el concepto de una salud, vimos los efectos nocivos que pueden ser directamente, ¿cierto?, sobre las personas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros liberamos estos compuestos al ambiente? Y ahí, ¿cierto?, es lo que normalmente, ¿cierto?, estos compuestos lo que hacemos es verterlos sobre la casa, ¿cierto?, de forma bastante, ¿cómo se llama?, generosa. Y muchas veces después nosotros pasamos un paño, tal, y ese paño después lo enjuagamos, tal, y eso va hasta la red, ¿cierto?, del alcantarillado, con las consecuencias que voy a nombrar, ¿cierto?, a continuación. Como dice allí, ¿cierto?, lo más común es que estos compuestos vayan después a la red de alcantarillado, y el problema que sucede fundamentalmente es que en Chile
la mayoría de las plantas de tratamiento de agua, ¿cierto? Están diseñadas para el tratamiento, para la eliminación de microorganismos, pero son muy pocas, ¿cierto? Las que tienen un tratamiento real para compuestos químicos que pueden ser nocivos para la salud también. De hecho, la norma chilena, ¿cierto? Es bastante laxa en ese sentido, e inclusive solo se hacen pruebas muy gruesas, ¿cierto? A nivel químico, pero si cumple con la norma microbiológica, el agua ya puede ser eliminada, ¿cierto? Fácilmente esta agua tratada, ¿cierto? Pues es devuelta a los cauces de agua normales y por tanto iría cargada con una cantidad de compuesto importante. De hecho, hace poco hubo un estudio, ¿cierto?, en Santiago, en el río Mapocho, y se encontró que la cantidad de compuestos que tenía el río Mapocho era gigantesca. Encontraron antibióticos, antidepresivos, ¿cierto? La verdad que fue muy grande. Y por lo tanto estamos eliminando este compuesto al ambiente. Y la carga, y una de las cosas que tiene esta agua, ¿cierto? Esta agua servida es que tiene una carga bacteriana importante que son los desechos mismos nuestros. Por tanto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Este compuesto técnicamente podría seleccionar también bacterias resistentes a los antibióticos y es una de las principales problemáticas que yo les voy a hablar a continuación que sucede con esto. Y lo primero, ¿cierto? Nuevamente dejo abierta una pregunta, ¿cierto? Es que si estos microorganismos, ¿cierto? Pueden generar cierta resistencia a los amonios cuaternarios, al igual, ¿cierto? Como lo que sucede con los antibióticos. Es decir, nosotros estamos eliminando un compuesto. Imagínense si nosotros, por ejemplo, a ustedes le recetan amoxicilina y estamos tirando la amoxicilina por el agua, ¿cierto? Estamos tirando por el desagüe. Y nosotros somos conscientes, algo de consciente en eso, y no lo hacemos. Pero el amonio cuaternario no, nos da lo mismo. Tomamos el paño, lo estrujamos y sale y va todo el amonio cuaternario, ¿cierto? A la red de agua. La respuesta, ¿cierto? Es sí. Nosotros podemos seleccionar bacterias resistentes en este punto. Nosotros podemos en este punto seleccionar bacterias resistentes a los antibióticos y que puede causar un problema, pero mayúsculo en ese sentido, este exceso de cómo se llama, de compuesto que estamos utilizando. De hecho, aquellos que trabajamos con bacterias resistentes, sobre todo con pseudomonas, ¿cierto? Que son en mi bacteria favorita, ¿cierto? Después de esto, la post-pandemia va a ser bonita, entre comillas, porque yo creo que vamos a encontrar ahí una flora, pero maravillosa, de bacterias resistentes a los antibióticos por esta sobrecarga que hay, ¿cierto?, con estos amonios cuaternarios. Pues bien, y por tanto, ¿cierto?, esta eliminación constante de amonios cuaternarios va a traer consigo, ¿cierto?, la selección, ¿cierto?, de las bacterias resistentes a los antibióticos, que es un problema subyacente totalmente a todo lo que es la pandemia. O sea, la post-pandemia del fenómeno de resistencia a antibióticos va a ser algo que va a explotar. Es importante mencionar, ¿cierto?, que hasta antes que apareciese SARS-CoV-2, ¿cierto?, y se haya manifestado como una pandemia mundial, el principal problema de la salud pública, ¿cierto?, para la Organización Mundial de la Salud, e inclusive dicho por las Naciones Unidas, ¿cierto?, era la resistencia antimicrobiana, ¿cierto? Y la verdad que hasta hace algunos años atrás se creía que podría poner totalmente en juego ¿cierto? Tal como conocemos a la sociedad humana en la actualidad. Y por tanto, ¿cierto?, utilizar estos amonios cuaternarios en forma excesiva, lo único que está trayendo consigo es aumentar este fenómeno de resistencia antibacteriana. Por tanto, de ahí el llamado nuevamente súper insistente que tratemos de usarlo de la forma más, ¿cómo se llama?, más medida posible. Hay, cierto, como ya les decía anteriormente, en la actualidad se atribuyen 700.000 muertes a la resistencia antimicrobiana y se cree que el año 2050, ¿cierto?, superen los 10 millones, pero no tenemos en cuenta sin tener en cuenta la pandemia en la actualidad. Porque aparte, ¿cierto?, del uso de estos amonios cuaternarios, ¿cierto?, el tratamiento en los hospitales también ha aumentado, el uso de antibióticos. Por tanto, ¿cierto?, el riesgo, ¿cierto?, es doble. Solamente, lo único que estamos haciendo con el exceso de uso de amonios cuaternarios, ¿cierto?, es ¿cierto?, aumentar el riesgo en este sentido. Y ahí tenemos, ¿cierto?, una bacteria resistente a todas las cosas. Entonces, por tanto, no queremos que esto ocurra más y como les comentaba anteriormente, no queremos finalmente que esto ocurra y esto es finalmente utilizando en forma comedida los amonios cuaternarios. Pues la pregunta es ¿cómo los amonios cuaternarios logran esta resistencia?
de qué forma hacen que las bacterias sean resistentes a los amonios cuaternarios. Y es tan importante esto, ¿cierto? Porque al igual que es cierto que el concepto de una salud, ¿cierto? Como ya les dije anteriormente, absolutamente todo está conectado. Absolutamente todo está conectado. Si yo elimino amonios cuaternarios, ¿cierto?, al agua, esa agua va a haber una selección de bacterias resistentes en el agua. Esa bacteria resistente, esa agua puede dársela, ¿cierto?, a animales de producción, a vacas, a cerdos, a nosotros que nos gustan tanto los asados, ¿cierto? Y que el riesgo, ¿cierto?, es bastante importante porque tenemos absolutamente todo interconectado. Todo está conectado. Por tanto, como ya les dije anteriormente también, ¿cierto? Si nosotros tocamos apenas uno de los puntos de una salud, nosotros estamos alterando todo el sistema. Y el uso de amonios cuaternarios en la actualidad está alterando absolutamente todo el sistema. Pero ¿cómo ocurre esta selección? ¿Cierto? ¿Y qué mecanismos están involucrados? Y aquí entro ya en la última parte de la charla, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué las bacterias son resistentes a los amonios cuaternarios? Las bacterias, ¿cierto?, tienen unos elementos que, ¿cierto?, que se llaman bombas de expulsión de drogas. ¿Cierto? Estos elementos que ustedes ven aquí, en la actualidad existen 5 familias de estas bombas de expulsión de drogas y tienen la capacidad de expulsar diferentes compuestos, entre ellos antibióticos, ¿cierto? Y también amonios cuaternarios, ¿cierto? Cuando una bacteria que tiene este elemento particular, ¿cierto?, lo que hace fundamentalmente es cuando entra este amonio cuaternario, ¿cierto?, anterior, lo que hace es sacarlo inmediatamente fuera de la célula. Lo saca de la célula y el desinfectante no puede actuar. Hay algunas bacterias, ¿cierto?, como en el que es el caso de Pseudomonas y Acinetobacter, ahí son bacterias emblemáticas, ¿cierto?, que están totalmente decoradas con bombas de expulsión de droga. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa han descrito más de 16 diferentes bombas de expulsión de droga, por tanto, casi cualquier compuesto podría ser expulsado por esta bacteria, incluido los amonios cuaternarios. Ahí tenemos, ¿cierto?, este componente, ¿cierto?, que se encuentra en la membrana de la célula, es decir, yo llego hasta la membrana de la célula, este componente que está aquí, y eventualmente, como dice allí, puede expulsar cualquier cosa, ¿cierto? Desde metales pesados, desde moléculas señal, solvente, ¿cierto?, exudados de planta, antimicrobianos producidos por otras bacterias, y a nivel clínico, ¿cierto?, yo puedo antibióticos, moléculas, sales biliares, y en este caso también lo que sucede es que este amonio cuaternario es totalmente expulsado por estas bombas de expulsión de droga. Ahí tenemos, ¿cierto?, esta bomba, que como ya les dije anteriormente, cruza toda la membrana toda la membrana de la célula, y en este punto, que está aquí, ¿cierto?, sobre todo en las bacterias gram negativas, son reconocidos tanto antibióticos ¿cómo se llama? Como en este caso el desinfectante amonio cuaternario, es reconocido por esta parte que está aquí, por esta proteína en particular que tenemos acá, que es parte de ¿cómo se llama?, de este sistema de expulsión de drogas, ¿cierto? Reconoce, en este caso, al amonio cuaternario y lo expulsa. Pues bien, pero esto tenía que ser demostrado de alguna forma. ¿Cierto? Y aquí tenemos un trabajo maravilloso que publicamos mientras yo estaba en España, hace algunos años atrás, haciendo mi doctorado, en el cual nosotros llegamos a demostrar, ¿cierto?, la activación completa de estos sistemas de expulsión de drogas, ¿cierto?, la activación de estos sistemas de expulsión de drogas cuando están en presencia de un desinfectante. En este caso es triclosan, que no es un amonio cuaternario, pero después en investigaciones posteriores nosotros llegamos a demostrar efectivamente que ante la presencia de este desinfectante, nosotros activamos a nivel genético, es decir, activamos la expresión de este elemento, lo que trae consigo la sobreexpresión de la bomba y por tanto la resistencia a los amonios cuaternarios. Pero esta bomba, ¿cierto?, no solo, como dice allí, ustedes ven aquí, no solo se activa con la presencia de triclosan, también se activa ante la presencia de ciprofloxacino. La ciprofloxacino, ¿cierto?, es un antibiótico, ¿cierto?, de la familia de la esquironona, ampliamente, ¿cierto?, utilizado en infecciones urinarias, y por tanto, ¿cierto?, ahí tenemos una prueba, pero extremadamente importante, que yo, al utilizar un amonio cuaternario, que aparentemente no tiene ninguna relación con un antibiótico,
yo estoy seleccionando un mecanismo de resistencia a un antibiótico que este minuto es fundamental para el tratamiento de una enfermedad. Es por eso que nosotros tenemos que evitar, ¿cierto?, el uso de estos amonios cuaternarios en forma excesiva y tenemos que utilizarlo de la forma más ¿cierto?, comedida posible. Ahí, ¿cierto?, hicimos finalmente, perdón, hicimos un trazado a nivel molecular en este punto. Nosotros demostramos, ¿cierto?, de una forma bastante elegante que ¿cómo se llama?, la activación de la presencia, perdón, del amonio cuaternario hace que se active un activador transcripcional que a su vez, ¿cierto?, trae consigo ¿cómo se llama?, la sobreexpresión de este tipo de bomba, y que al sobreexpresar esta bomba nosotros podemos también generar la resistencia a los antibióticos, y que es un elemento que no es un antibiótico, que es totalmente diferente, gatilla, ¿cierto?, esta expresión, y trae consigo ¿cómo se llama?, efecto adverso, ¿no? O sea, es real, no es algo que yo, ¿cómo se llama?, que yo se los cuente así, sino que es real y lo hemos demostrado, ¿cierto?, que es el efecto que tiene un desinfectante a la hora de seleccionar bacterias resistentes a los antibióticos. Pues bien, muy bien, súper bien el tiempo. ¿Cómo se llama? Ahí, Mario me dijo 45 minutos, llevo un 42, y vamos, ¿cierto?, a hablar de las conclusiones, ¿cierto?, que fundamentales, ¿cierto? Es súper importante esto de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Los amonios cuaternarios son excelentes desinfectantes, ¿cierto?, que deben utilizarse fundamentalmente a nivel industrial y con los elementos, y con, como dice ahí, el equipamiento necesario para su aplicación. Es decir, centro de salud y plantas de proceso de alimentos. No lo usemos en las casas, no reguemos nuestro piso, ¿cierto?, con amonio cuaternario, porque no es lo más óptimo para todo eso. Ya les dije anteriormente, los desinfectantes que nosotros utilizábamos normalmente antes de que apareciera el coronavirus tienen amonio cuaternario en una concentración adecuada y que realmente nos permiten un uso seguro de estos compuestos. Su mal uso puede causar problemas en la salud a las personas, como ya les dije anteriormente. Su uso excesivo podría contaminar el ambiente, y a su vez, ¿cierto?, como efecto colateral, podría traer ciertos problemas importantes para la salud humana. Y finalmente, ¿cierto?, lo que yo les dije anteriormente es que el uso inadecuado y excesivo selecciona bacterias resistentes a los antibióticos, ¿cierto?, con el consiguiente problema que tiene este fenómeno, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? No hagamos, ¿cierto?, que el remedio sea peor que la enfermedad. Usemos, ¿cierto?, los amonios cuaternarios en forma responsable, al igual que los antibióticos, tenemos que usarlos, ¿cierto?, de esta forma, y esa es la conclusión. Las conclusiones para las personas, ¿cierto? Importante no utilizar productos de dudosa procedencia, no comprar el amonio cuaternario en la feria, por favor. Y lo más importante, y a todos aquellos que no estén certificados por la autoridad para su uso, no hay que utilizarlo. Yo he visto, el otro día conté 9 productos que hay en el mercado que no son autorizados por la autoridad y que se están vendiendo como amonios cuaternarios. Y esto puede tener un doble efecto, ¿cierto? Un desinfectante con la concentración menor a la aceptable no mata el coronavirus. Es decir, estamos aplicando un compuesto que no es lo que nosotros queramos, no es para que compramos este compuesto, ¿cierto?, generando el riesgo. A su vez, ¿cierto?, si tenemos, ¿cierto?, si el producto, ¿cierto?, tiene una concentración mayor, también podría causar un daño ser nocivo para la salud de las personas. Y, ¿cierto?, el uso excesivo de estos compuestos está seleccionando, voy a hacer majadero con esto, bacterias resistentes a los antibióticos, generando este problema importante para la salud humana, ¿cierto? Y el mensaje final, que el remedio, ¿cierto?, no sea peor que la enfermedad, por favor, y seamos consecuentes con esto. Muchas gracias, este es mi grupo de trabajo ahí en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, con Valparaíso de fondo. Y eso, muchísimas gracias por la invitación y encantado también de participar en alguna otra oportunidad. Y ojalá el mensaje del uso responsable de los amonios cuaternarios, ¿cierto?, cale hondo, y que la gente tome conciencia eso alguna vez. Muchas gracias.